buenas. Nos encontramos en la última sesión del curso sobre acompañamiento espiritual. La verdad es que me encuentro en un sitio estupendo, en el santuario de Torre Ciudad. Esta sesión viene a cargo de don Miguel Burgarolas. Don Miguel nació en Pamplona, aunque su familia se desplazó después a Valencia y esta es su diócesis. Es profesor de Teología Dogmática en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, donde imparte diversas materias, especialmente en el ámbito patrístico, histológico y del misterio de Dios. Su tesis doctoral fue sobre el Espíritu Santo en los padres capadocios. Sobre todo es especialista en San Gregorio de Nisa. Tiene 37 años. Es un sacerdote muy cercano y querido para los sacerdotes y seminaristas que estudian en Pamplona, a los cuales ayuda también como director espiritual, porque tiene experiencia abundante en esta cuestión. Poco más tengo que decir. Don Miguel, le cedo la palabra. Para mí es un placer estar este rato con vosotros. Bien, pues es la última sesión de este curso sobre acompañamiento espiritual. La primera sesión, como todos recordaréis, trató sobre la necesidad que todos tenemos de ese acompañamiento espiritual. Después las dos siguientes fueron sobre enseñar a rezar y enseñar a vivir la propia libertad. Y en esta última sesión, que tiene un título quizás un poquito largo, en realidad lo que nos proponemos es tratar del acompañamiento espiritual en cuanto tarea y misión que el sacerdote está llamado a desempeñar. Ya adelanto que en esta sesión pues voy a referirme al acompañamiento o a la dirección espiritual un poco indistintamente, sabiendo que los términos, si son entendidos correctamente, aunque cada uno señale un matiz o subraye una cuestión un poco distinta, ambos planteamientos, ambos modos de hablar son perfectamente válidos. Bien, voy a estructurar esta sesión en primero una breve introducción y después en fundamentalmente dos partes. Una que trataré propiamente de la misión sacerdotal y de cómo la dirección espiritual queda engarzada en la misión sacerdotal, la misión del presbítero, y una segunda parte quizás en la que centro un poco cuáles son las coordenadas que me parece a mí esenciales del ejercicio de la tarea de la dirección espiritual. Bien, pues quizás lo primero que habría que señalar es que cuando el Catecismo de la Iglesia Católica habla del ejercicio de la dirección espiritual, la sitúa dentro del amplio marco de la acción del Espíritu Santo, que derrama sus dones como quiere para que los fieles dócilmente puedan seguir sus inspiraciones. Y la sitúa también como un ejercicio que está al servicio del bien común de la Iglesia, el bien común de la oración. Y es verdad que si miramos a la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia de la Iglesia han sido muchos cristianos los que, movidos por una sincera caridad cristiana, han sido auténticamente maestros espirituales de sus hermanos. Por ejemplo, es el ejercicio de auténtico acompañamiento espiritual fundamentado en la fraternidad cristiana sobrenatural que los hijos de Dios tienen entre sí y en la fe en la acción del Espíritu Santo, el que han realizado los padres muchas veces con sus hijos, o un hermano mayor o un amigo bien formado ha podido realizar también con hermanos suyos en que acudían a ellos para pedirles en busca de consejo. Se trata, por tanto, de un don divino a toda la Iglesia que, por decirlo así, sale al paso de la necesidad que el ser humano tiene de el encuentro con el otro. Y el encuentro con el otro no solo en los aspectos como más prosaicos de la vida, sino especialmente en lo profundo de la existencia. El hombre es un ser social y no puede realizarse en solitario. Esta necesidad de encuentro con el otro aparece hoy de un modo especialmente acuciante en el contexto de individualismo atroz en el que nos encontramos y de ruptura con la propia historia, en el que se hace dificilísimo para el hombre contemporáneo muchas veces interpretarse a sí mismo. Esto lo ha subrayado, por ejemplo, el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, cuando dice:
más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían y protegerlas de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Por tanto, el acompañamiento espiritual es así tarea y misión de toda la comunidad cristiana. Es una realidad, la dirección espiritual, en la que quedan perfectamente, formidablemente entrelazadas las obras de misericordia espirituales. Obras que todo cristiano está invitado por Cristo a llevar a cabo, a realizar. Aconsejar al que duda, consolar al triste, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, etc. Por eso es lógico que muchos fieles, sin ser sacerdotes e incluso sin estar llamados a serlo, lleven a cabo un auténtico acompañamiento de sus hermanos. Y por eso también, con mayor motivo, quienes por el sacramento del orden participan en el oficio del buen pastor, se han de saber ineludiblemente llamados a ejercer de modo personal la tarea de la dirección espiritual, en beneficio de todas las almas, pero especialmente de esas almas a las que Cristo, buen pastor, ha puesto bajo el cuidado de cada uno de sus sacerdotes. Bien, pues pasamos a la primera parte, que, como digo, voy a hablar más propiamente de la dirección espiritual como tarea primordial del sacerdote. He titulado a esta sección Llamados para ser consagrados, consagrados para ser enviados. Porque en el fondo lo que me interesa subrayar es que cuando hablamos de afán apostólico, de vibración evangelizadora en el sacerdote, no estamos hablando de algo como añadido a la vocación sacerdotal, como algo de lo que pueda prescindirse sin que quede alterada profundamente la esencia de la llamada. Porque justamente el sacerdote ha sido escogido por Dios, como dice la carta a los Hebreos, para servir a los hombres en las cosas que se refieren a Dios. Por tanto, la acción apostólica, la acción misionera, está incluida, insertada en el núcleo de la naturaleza del sacerdocio. Quizás podríamos recordar aquí los tres aspectos que se hacen presentes en la ordenación sacerdotal y que configuran el ser y la vida del sacerdocio ministerial. Me refiero a la llamada, la consagración y la misión. Así lo ha puesto de relieve el Concilio Vaticano II y así también lo explica la reciente Teología del Sacerdocio. La llamada es esa elección gratuita de Dios que viene como a añadirse a la vocación bautismal a la santidad para constituir al sacerdote en dispensador de los misterios divinos. Por la consagración, el alma del presbítero queda sellada con el carácter del sacerdocio ministerial que lo capacita para actuar in persona Christi Capitis, como todos sabemos. Y a esa consagración le adviene indisolublemente unida la misión. La misión del sacerdote, que es misión de servicio y que se manifiesta en una constante disponibilidad para atender pastoral, espiritualmente, a las personas. Podría decirse que vocación, consagración y misión hacen como el arco, las tres partes del arco que sostienen el sacerdocio. Las tres partes son importantes. Si prescindiéramos de una de ellas, el arco no se sostendría. Y sin embargo, la clave teológica del arco es la consagración. En el orden teológico, la consagración es el núcleo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del sacerdocio surge precisamente de la configuración, de la identificación sacramental con Cristo que se da en el sacerdote. Por eso, cuando decimos que el sacerdote es llamado para ser consagrado y es consagrado para ser enviado, el núcleo está en la consagración. Aparecen aquí como las dos dimensiones esenciales, hay otras, pero quizás estas son más centrales, del sacerdocio. La dimensión cristológica, el sacerdote es otro Cristo, identificado sacramentalmente con Cristo, y la dimensión eclesiológica,
El sacerdote es el hombre de acción, el hombre de servicio pastoral. Y aquí, claro, la cuestión no es subrayar una dimensión por encima de la otra, en detrimento de la otra, sino darse cuenta de que ambas dimensiones, la esencia del ministerio sacerdotal está precisamente en la inseparabilidad de consagración y misión. Juan Pablo II lo explica de un modo muy hermoso y muy lúcido en clave relacional. Voy a leer unas palabras. El sacerdote, estoy citando, tiene como relación fundamental la que le une con Jesucristo, cabeza y pastor. Así participa de manera específica y auténtica de la unción y de la misión. Pero íntimamente unida a esta relación está la relación que tiene con la Iglesia. No se trata de relaciones en la existencia concreta del sacerdote, se expresa de un modo muy vivo en la unidad de vida que el sacerdote está llamado a construir. ¿Qué estoy diciendo? La relación personal con Dios del sacerdote, que es relación de filiación divina, es inseparable del ejercicio ministerial, que es la relación pastoral y fraterna con sus hermanos. Gregorio de Nisa alude a esto con esa sensibilidad que tienen los padres de la Iglesia al decir que la estola sacerdotal es la filiación divina. Es decir, que la filiación divina del sacerdote y el ejercicio de su ministerio son inseparables. El sacerdote es buen hijo de Dios cuando vive fielmente su ministerio. De hecho, nos revestimos de Cristo para celebrar los sacramentos, pero no es un mero revestirnos exterior, no es un mero revestirnos con ornamentos exteriores a nosotros, sino que es un configurarnos con Él por la gracia sacramental y por la correspondencia fiel a esa gracia. Por la unción de la ordenación, tanto el ser como el obrar del sacerdote se hace presente la relación que el sacerdote mismo tiene con Jesucristo y con la Iglesia. Esto, hoy que estamos en la fiesta del Beato Álvaro del Portillo, fue también explicado de un modo clarísimo por el Beato Álvaro del Portillo en esos artículos que se recogen en el volumen escritos sobre el sacerdocio y que de hecho ha sido descrito ese volumen, como dice, una explicación del sacerdocio sobre un eje, que es la consagración y la misión. Voy a leer unas palabras de Álvaro del Portillo. Ahí está contenida la misteriosa grandeza de la vida sacerdotal, que consiste en la peculiar consagración añadida a la consagración bautismal, que asume al hombre de los demás hombres. Está citando indirectamente el versículo de los Hebreos al que me he referido anteriormente. Asume al hombre de los demás hombres y una misión que destina a ese mismo hombre al servicio de sus hermanos. Son dos dimensiones, una vertical de adoración y una horizontal de servicio, de una misma vida, que es a la vez consagrada y enviada. Una vida, y dice el Beato Álvaro, dialogada al mismo tiempo con Dios y con los hermanos. Pues bien, por esta razón, por esta indisociable unidad que se da entre consagración y misión, decíamos al comienzo que el afán apostólico no es algo yuxtapuesto a la vida del sacerdote, sino que pertenece a su propia esencia. Desde el momento de la ordenación sacerdotal, el presbítero es un hombre expropiado, es un hombre que ya no se pertenece a sí mismo, sino que toda su vida y toda su existencia ha de ser, desde ese momento, sustancialmente apostólica. Y de hecho, por eso es el ejercicio del ministerio sacerdotal el lugar, el modo concreto de santificación del sacerdote. Bien, pues ahora lo que tendríamos que ver es cómo el acompañamiento espiritual queda insertado, ¿no? Esa tarea de acompañar espiritualmente a los fieles queda insertada en la gran misión del sacerdote. Podría decirse, es evidente, que tanto la predicación de la palabra como la celebración de los sacramentos y el servicio pastoral son al unísono, ¿no? Alimento, guía y consuelo espiritual para los fieles. Y por eso toda la vida del sacerdote
es verdaderamente acompañamiento espiritual de las almas. Toda la vida del sacerdote es signo e indicación de Jesucristo y por eso es luz espiritual para los fieles. Sin embargo, lo que aquí interesa poner quizás un poco más de relieve es cómo han de engartarse, ¿no?, los medios que, por decirlo de algún modo, podrían llamarse medios institucionales a través de los cuales el sacerdote ejerce su fructífera labor de dirección espiritual, con esos otros recursos que el corazón del sacerdote, un corazón grande y afectuoso, capaz de congeniar y de convivir, sabrá descubrir para llegar a todos. Para, como dice el apóstol, ¿no?, hacerse todo para todos para ganar a las almas, ¿no?, para ganar sea como sea a algunos, ¿no? Ciertamente, la conciencia sobrenatural del sacerdote de ser representante de Jesucristo, es decir, la convicción por la cual entiende que por medio de su vida se hace verdaderamente presente Cristo a los demás, es la que le impulsa a dar su vida, a gastarse hasta el extremo, ¿no? Y le impulsa también a buscar formas colectivas y personales, o como dice el apóstol en los Hechos de los Apóstoles, predicar en público y en privado, ¿no? Llevar a los hombres hacia la palabra de Dios, buscar todos los medios para enseñarles a unirse al sacrificio eucarístico, ofreciendo ellos mismos la propia vida. Y para que de esa unión, de ese amor a la Eucaristía, surja en ellos una caridad sincera que transforme toda su vida con la novedad de Cristo. Sin duda, el ejercicio de la dirección espiritual es uno de esos recursos, una peculiar forma, si queréis decir, lo podemos llamar así, una peculiar forma de la caridad pastoral que la Iglesia tiene en mayor estima. De hecho, el directorio para la vida de los presbíteros en repetidas veces lo dice, ¿no? Considera la dirección espiritual como tarea del sacerdote, el ejercicio de la dirección espiritual como uno de los compromisos primarios del presbítero, junto con la predicación y la celebración de los sacramentos, como inseparablemente unida a la predicación y a la celebración de la Eucaristía está la dirección espiritual. Como ese acompañamiento colectivo y personal, personalísimo, que hacemos de las almas, precisamente para llevarlas ¿a qué? A la palabra y a la Eucaristía. Se trata de una labor en la que el sacerdote es insustituible. Ya he citado a Juan Pablo II, pero no me resisto a volver a hacer alusión a unas palabras que subrayan este punto, ¿no?, de el carácter primordial que la dirección espiritual tiene en el sacerdote. Dice, no se arrepentirán jamás, hablando de los sacerdotes, de dedicar tiempo y energías a esta labor de educación y de ayuda espiritual personal. Incluso si eso, y lo dice expresamente el Papa, les lleva a descuidar o relegar a segundo plano otras muchas actividades también buenas y útiles. Si esto lo exige la fidelidad a su ministerio de colaboradores del Espíritu en la orientación y en la guía de los llamados. Son palabras claras y fuertes. No se arrepentirán de dedicar fuerzas y energías a atender espiritualmente, personalmente y espiritualmente a los demás, aun cuando eso pueda suponer relegar a un segundo plano otras actividades también muy buenas. Juan Pablo II le está dando a esta labor de acompañamiento que como sacerdote estamos llamados a hacer un protagonismo inequívoco. La dirección espiritual ha de ser, el acompañamiento espiritual, una de las actividades predilectas del presbítero. Y bueno, puede decirse que de ordinario, pues un momento especial y para fomentar y para vivir la dirección espiritual tendrá lugar en el contexto del sacramento de la penitencia. Pero sin embargo, en muchas otras ocasiones será la audacia del pastor la que logrará salir en busca de las almas. Y en esa búsqueda de las almas, pues me interesaría hacer aquí un inciso, ¿no?
las virtudes humanas del sacerdote son importantísimas. Virtudes que facilitan el trato personal, la amabilidad, el buen humor, el espíritu de servicio, la paciencia. Son importantes porque no hay que olvidar que el acompañamiento espiritual se ejerce siempre en las coordenadas de la amistad. Solo cuando se dan esas coordenadas de la amistad, de auténtica amistad, de sincera amistad, se dará ese encuentro personal en el que se habla en presencia de Dios y yendo de las cosas concretas de la vida, se asciende a las alturas de la sabiduría, las alturas del amor, se abre la mente a la acción divina, se busca la conversión del corazón, se forman las convicciones profundas. Todo esto, que de alguna manera describe lo que sucede en el acompañamiento espiritual, requiere un ambiente de amistad. Y por eso esas virtudes humanas que facilitan el encuentro con el otro son tan importantes. Bien, dejamos ya aquí, digamos, esta primera parte centrada en la misión del sacerdote y vamos ahora a hablar de las coordenadas de la dirección espiritual y voy a subrayar en primer lugar un aspecto que me parece especialmente importante. Se podrían tratar otros, pero al preparar esta sesión me parecía que esto podía ser especialmente oportuno señalarlo, ¿no? El sacerdote, ante la tarea de acompañar espiritualmente a las almas, siente un cuidadoso respeto por la interioridad de la persona, incluso un temor reverencial, porque está entrando en el santuario de la intimidad de la conciencia de la persona. Y siente también un cuidadoso respeto por la acción de Dios en lo profundo de la conciencia. Por eso pienso que es oportuno subrayar que la dirección espiritual, propiamente hablando, le corresponde al Espíritu Santo. Y en este terreno, la acción humana es siempre una acción instrumental. Una acción instrumental. El interlocutor inmediato del hombre en el santuario de su conciencia es Dios mismo. Lo dice Jesús en el Evangelio. Nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Son palabras del Señor en el contexto del discurso del pan de vida, como sabemos, y ante la incredulidad de los judíos. Y les insisto un poquito más adelante. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. De hecho, es totalmente insuficiente el acompañamiento espiritual si falta la gracia interior de Dios. La gracia interior de Dios, esa mano de Dios que toca el corazón directamente, es estrictamente necesaria. Sin ella, todo sería en vano. Incluso el acompañamiento, la dirección espiritual más autorizada, sería en vano, sería inútil, sería infructuosa. Y por eso también el fiel ha de ser siempre dócil a las mociones interiores del Espíritu Santo. Porque si no hubiera esa docilidad, también el acompañamiento espiritual sería infructuoso. Podríamos decir que en la santificación de las almas y por tanto también en la dirección espiritual, el único modelo es Cristo. Y el modelador es el Espíritu Santo. El director espiritual es una mediación, y una mediación impropia. Incluso si se compara con este modelo con mayúsculas y este modelador con mayúsculas, que es Cristo y el Espíritu Santo, la dirección espiritual es una mediación bien poco importante, ¿no? Sin embargo, y siendo esto radicalmente cierto, no podemos olvidar que el Nuevo Testamento afirma también con toda claridad que Dios mismo se sirve de estas mediaciones humanas, por pobres que sean, para llevar a cabo su obra. Y por eso, aunque la dirección espiritual la realice eminentemente el Espíritu Santo y las palabras humanas sean siempre una mediación impropia, sería una gran temeridad despreciar estas mediaciones humanas. Se pueden recordar, por ejemplo, las palabras de Jesucristo en el contexto del envío de los 72 discípulos
y ante la incredulidad de algunas ciudades, entre ellas Cafarnaúm, cuando les dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia, y el que me desprecia a mí, desprecia al que me envió. Aquí se da una gran importancia a las palabras de los discípulos como mensajeros, como enviados, ¿no? Por eso no se pueden despreciar. Quizás uno de los ejemplos más elocuentes de esta mediación humana, auténtica dirección espiritual, sea la conversión de Saulo. Solo a través de Ananías conocerá Pablo todo lo que Dios le pide. Y de hecho, el propio San Pablo es el que más tarde es plenamente consciente de que el poder de su predicación le excede. El poder de su predicación se halla en la fuerza del Espíritu Santo. Bien sabemos, amados hermanos, escribe a los cristianos de Tesalónica, el que os ha elegido, que él, os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Los tesalonicenses no fueron persuadidos por la fuerza de meras palabras humanas, sino gracias al poder de Dios que les daba eficacia. Es el Espíritu Santo el que remueve las almas con su gracia interior, sirviéndose de la predicación exterior de Pablo y de todos los sucesores de los apóstoles y de todos los obispos y todos los sacerdotes colaboradores de los obispos. A ello alude también San Pablo cuando dice a los corintios: mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quizás podemos hacer un pequeño inciso aquí y recordar lo que dice Santo Tomás al hablar en la cuestión de Magistro, en el de Veritate, al hablar sobre si el hombre puede verdaderamente enseñar y puede justamente ser considerado maestro, ¿no? Y aunque Santo Tomás está hablando del amplio marco del conocimiento humano, cuando se refiere a la verdad que habla interiormente, verdad que es Dios, se descubre una dinámica análoga a lo que ocurre en el acompañamiento espiritual. En realidad, quien enseña lo que está haciendo es acompañar al otro en su aprendizaje personal, en su personal descubrimiento de la verdad. En este sentido, el hombre es auténtico maestro, pero solo Dios es quien principal e interiormente enseña, quien lleva a la persona realmente a aprender. El maestro y el director espiritual es verdaderamente maestro espiritual. No infunde en el alma la luz, sino que es un instrumento exterior. Es un servidor de la luz interior, que es Dios mismo. Es decir, con su palabra exterior, guía a la otra persona, guía al otro, para que reconozca la luz divina que brilla en el interior de la conciencia, que ilumina lo profundo del corazón. Esta distinción entre gracia interior, que es la actuación inmediata de Dios en el alma, y la gracia exterior, como ese instrumento, esa cooperación del maestro, del director, del acompañante espiritual, tiene, o de ella se desprenden al menos dos consecuencias. En primer lugar, y lo que voy a decir es una obviedad en la que todos somos plenamente conscientes, estamos plenamente de acuerdo, las almas son de Dios. Es Él el que las transforma interiormente. Y por eso la dirección espiritual no puede consistir en otra cosa más que en situar a la persona ante la interpelación de la verdad con mayúsculas, de la verdad de las cosas, ante la interpelación de la sinceridad con uno mismo, con los demás, de la honestidad con Dios. Todo acompañamiento espiritual consiste en enfrentar a la persona ante la ineludible responsabilidad de su vocación sobrenatural. Por esta razón, reducir, ¿no?, la dirección espiritual a una especie de
de adoctrinamiento o de fórmulas piadosas o de soluciones y recetas prefabricadas, constituye una traición a la propia naturaleza de la dirección espiritual y un mal servicio a la acción divina en el interior de las almas. Y por eso también, y esto la verdad es que al acompañante, al director espiritual, le da una gran paz. El director espiritual nunca puede adueñarse ni de los éxitos de una persona, ni de los aparentes fracasos de una persona a la que acompaña. La persona es la protagonista. Y de aquí la segunda consecuencia, directamente relacionada con esto, que se desprende de todo ello, ¿no? La responsabilidad y el protagonismo en la propia vida siempre es de la persona. A veces es frecuente que por inmadurez encontremos personas que parece que quieren abdicar de su personal responsabilidad, como si quisieran entregar el timonel de su propia existencia a la persona que las acompaña espiritualmente. Sin embargo, la iniciativa y la decisión del sujeto es insuplantable. Solo así es posible dar una forma auténticamente humana a la existencia y encontrar un sentido verdadero a la propia vida. Bien, una vez vista esta distinción entre la acción inmediata de Dios en el alma y el servicio instrumental que hace el sacerdote y los fieles cuando acompañan espiritualmente a hermanos suyos, podemos entrar ahora en las coordenadas esenciales de la dirección espiritual, viéndolas desde el prisma de cómo los escritos de San Pablo muestran el ejercicio de una auténtica dirección espiritual. Y esto ya es la última sección de esta sesión que espero terminar puntualmente. El apóstol define su ministerio como el ministerio del Espíritu, que ejerce en virtud y con los dones del Espíritu. Y de hecho entiende que sus palabras son manifestación del Espíritu y del poder de Dios. Son palabras aprendidas del Espíritu. Sus cartas, como digo, podrían considerarse un buen ejemplo para descubrir el sabor evangélico de la dirección espiritual, el sabor a la primitiva comunidad cristiana que tiene toda tarea de dirección espiritual. De hecho, siguiendo la misma dinámica de la parábola del sembrador, la vida cristiana y la acción evangelizadora queda sintetizada por San Pablo por la acogida de la palabra. Voy a leer unas palabras del comienzo de la carta a Tesalonicenses, especialmente importantes para este punto. Y vosotros, les dice San Pablo a los cristianos de Tesalónica, seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo. Hasta aquí la cita. Se trata, por tanto, de recibir a Cristo de tal modo que la propia vida quede transformada y de fruto. Algo que sucede siempre, ya lo dice San Pablo, en el contexto de una gran tribulación, en el contexto de mucha tribulación. Esto es en esto consiste la dirección espiritual, en acompañar al otro a que acoja la palabra de Dios en medio de una gran tribulación y con el gozo del Espíritu Santo. Quizás lo primero que podríamos considerar es en qué consiste exactamente esta gran tribulación, esta mucha tribulación que marca el ámbito en el que tiene lugar el acompañamiento espiritual. En griego, el término que utiliza Pablo, thlipsis, no es un sustantivo frecuente. En ocasiones está referido a las dificultades y sufrimientos que comporta la fe ante el rechazo del mundo, ¿no? Son las incomprensiones, la persecución que los cristianos experimentan y que los primeros cristianos, incluso los cristianos de Tesalónica, ya tenían sobrada experiencia. No obstante, tribulación tiene también un sentido más profundo para el apóstol y en el Evangelio. No se refiere tanto al sufrimiento que encuentra el cristiano en el mundo, entendido el mundo como ese lugar de oposición a Dios, ¿no? Sino que designa una situación interior, ¿no? Describe la situación interior en la que el cristiano vive cuando está esperando
que llegue definitivamente la salvación. De hecho, literalmente, el término tribulación, thlipsis, se traduce como opresión, angustia, y no designa un sentimiento de tristeza o de aflicción, sino una situación de estrechez, una situación como la de hallarse comprimido en un pequeño espacio que nos aprime y nos causa aflicción. En el latín se traduce como angustia. Y esta situación de opresión, de estrechez, es la que describe también San Pablo cuando se refiere a nosotros como personas que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Somos una pequeña vasija demasiado estrecha para la magnitud y la sobreabundancia del poder y de la fuerza de Dios. De aquí que diga que los cristianos se encuentran atribulados, es decir, oprimidos en todo, mas no aplastados, dice el texto. Y en griego literalmente dice, mas no confinados. Se trata de una opresión, por tanto, que deja espacio suficiente para que el hombre haga sitio a Dios en su vida. El hombre vive en el mundo, siente la presión del mundo, pero no está confinado en el mundo. No está, digamos, incomunicado. En esta línea se expresa también el Evangelio de Juan cuando el Señor dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así, tribulación, comprendida en este sentido, digamos, más escatológico y mesiánico, describe al cristiano ante el profundo drama de la libertad. El cristiano vive constantemente ante la invitación de Dios de acoger su palabra y se encuentra en una situación que le obliga a escoger constantemente quién quiere ser. Y como dice San Pablo, solo a través de esta tribulación se llega al reino de Dios. Desde esta perspectiva paulina de la tribulación, se entiende que las dificultades más importantes en el seguimiento de Cristo y también en el acompañamiento espiritual no son las que proceden de fuera, las dificultades del mundo, las dificultades del ambiente, por grande que sea la oposición que pueda en determinados momentos de la historia encontrarse, sino que las mayores dificultades son las que el hombre halla en su interior. Las describía con unas palabras que se han hecho casi célebres. Pablo VI en Evangelii Nunciandi, cuando hablando de esas dificultades interiores decía, la falta de fervor, que se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y de esperanza. Pero para San Pablo, la tribulación interior en la que se encuentra el cristiano, esa lucha contra el hombre viejo y las reliquias del pecado, según sea vivida, no es solo fuente de sufrimiento, sino también de alegría. La tribulación, como hemos dicho, hace referencia a una situación. La alegría y el sufrimiento hacen referencia a los sentimientos que se allegan al alma según se afronte esa situación de tribulación. Sufrimiento y alegría son la muerte y la vida de Cristo. Por eso, acoger la palabra de Dios significa vivir esa situación de estrechez, de opresión que el cristiano vive en el mundo, no con la tristeza de la mediocridad o de la tibieza, sino con la alegría del Espíritu Santo. Porque para los que viven en la esperanza de la salvación, en las tribulaciones también se encuentra alegría. Y de hecho es San Pablo a los romanos donde dice, también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia virtud probada, la virtud probada esperanza. Este itinerario que describe aquí San Pablo, tribulación, constancia, aquilatamiento, esperanza, es una lección fabulosa del conocimiento que Pablo tiene del interior del hombre y de la acción de Dios en el alma. Y de hecho vemos aquí un paradigma extraordinario de confianza en la acción de Dios y de continuidad, progresividad y constancia en el acompañamiento espiritual. Resta por ver, y con esto voy a terminar, cómo para San Pablo
la victoria de Cristo transforman la muerte y la tribulación. Estas ya no son solo consecuencia y pena del pecado, sino que han quedado convertidas en medicina y remedio de salvación. Si a través de la muerte el cristiano alcanza la vida, a través de la tribulación es como también el cristiano aprende a vivir vigilante y a cultivar la esperanza mesiánica y el deseo de Dios. Esto es lo que significa acoger la palabra en medio de la tribulación con el gozo del Espíritu. Y podría decirse que eso también es la meta del acompañamiento espiritual. No obstante, ya los primeros cristianos, a la hora de vivir vigilantes, pues entendían esta vigilancia y la vivían, la afrontaban de distintos modos. Podría darse una espera que investiga el momento en que tendrá lugar el final y que se centra excesivamente en la interpretación de los signos de los tiempos, al estilo de la apocalíptica judía, pero que no se traduce en una transformación de la existencia. Se trata en el fondo de una espera, o según se mire, de un temor a que todo termine, a que todo se pase. La existencia se vive así como una mera sucesión de cosas a la espera de que llegue el final y todo se termine. Preocupa mucho, digamos, averiguar el día y la hora, pero es una preocupación necia porque no se cuida la persona de estar vigilante, de estar preparado. En cambio, hay otra esperanza que es profundamente paulina, de un carácter fuertemente mesiánico y que constituye auténticamente una expectación ante lo que vendrá. Que aunque la espera se haga larga, es una venida inminente. Es inminente porque es verdadera, porque va a tener lugar. Esta esperanza transforma el modo de vivir, convierte el presente en un prepararse para el cumplimiento final. Es una expectación que se torna en un modo de vida, caracterizado por la fe, la caridad y la esperanza. Y por eso es una esperanza que hace de cada instante de la vida un momento en el que la plenitud de Dios puede llegar y un fermento de Dios en el tiempo. Quizás la imagen evangélica que mejor se adapta a este modo de vivir sea el de la semilla, el crecimiento de la semilla. El fruto que vendrá al final da sentido al crecimiento. Aunque para crecer el grano deba romperse, deba desaparecer. Pues bien, y termino, según esta descripción que San Pablo hace de acoger la palabra de Dios en medio de tribulaciones y con gozo, podemos entender el ministerio del apóstol, que consiste en servir a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu que habita dentro de los creyentes, para que reconozcan esa presencia y se revele y vivan revelando que son hijos de Dios. Por eso, quizás centrar la mirada en Jesucristo y estar vigilantes ante la llegada de Jesucristo es el núcleo de todo acompañamiento espiritual, de toda dirección espiritual. El centro de la tarea del sacerdote como director espiritual, como acompañante espiritual de las almas, de los fieles, está siempre en Jesucristo. Hacer descubrir el rostro de Cristo a los demás, el rostro de Cristo en quien se cumplen todos los anhelos humanos. Bueno, pues con esto yo creo que hemos explicado un poco el contenido de esta sesión y podemos dar paso, si queréis, a las preguntas, si las hubiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí, hay varias preguntas. Enseguida les daremos paso. Muchas gracias por la conferencia. También me permito ahora recordar a los asistentes que si alguno tiene alguna sugerencia de cómo mejorar estas series de conferencias, de posibles temas para otros años o incluso posibles invitados, agradeceré que me lo dejen o bien en el correo que mandaré con el vídeo a la vuelta del correo o bien a la vuelta del WhatsApp. Y ahora las preguntas. Primero estaba José Alberto Monterrajoy desde Vigo. Quería hacer una pregunta. ¿Estás ahí, José Alberto?
Ahora. Ahí está. Hola, don Miguel, muy buenos días y muchas gracias por su sugerente charla. A mí me gustaría como sacerdote, bueno, igual que yo creo que todos los que están escuchando, pero pensar desde las almas que nos han sido confiadas, cómo despertar en ellas esa necesidad de tener la dirección espiritual. Al principio de la charla hablaba de las coordenadas de la amistad y también por parte del pastor de la audacia, pero yo personalmente veo que en las almas, en los fieles, pues en muchos de ellos no hay esa inquietud por crecer o por buscar esa dirección espiritual. Entonces, ¿cómo podríamos hacer como pastores o qué texto o qué catequesis podríamos hacer para ayudar a nuestras almas a buscar la dirección espiritual? Muchas gracias, José Alberto, por la pregunta y saludos, aprovecho para saludar a todos, también muchos rostros conocidos, ¿no? Pues, hombre, esa es la gran pregunta por el arte, porque al final es un arte dirigir almas y remover a los fieles, ¿no? Y por eso no creo que pueda darse una solución rápida ni fácil, porque además cada alma es un mundo, ¿no? Pero pienso que puede ayudar de alguna manera, entender que toda conversación, toda acción que el sacerdote hace con los fieles puede ser susceptible de hacerse teniendo en cuenta la misión que tenemos de acercarles a Cristo. De manera que muchas personas pues, no entrarán quizás nunca en lo que nosotros podemos llamar una dirección espiritual con todas las letras, ¿no? Pero a lo mejor es una conversación personal, informal, que busco tener con relativa frecuencia con una persona y que trato de poner en cada conversación pues esa semilla del Evangelio, ¿no? Para que esa persona, pues sin ni siquiera darse cuenta de que está siendo acompañada espiritualmente, pero pueda ir recibiendo aquello, ¿no? Entonces, pienso que, por un lado, ¿no? El buscar ocasiones de conversación personal con los fieles, ¿no? O sea, que no sean únicamente esos momentos de encuentro en colectivos, sino que buscar el encuentro personal y no desaprovecharlo, ¿no? Y luego estar especialmente atentos a los momentos propicios, ¿no? Al hablar en la última parte de cómo los cristianos esperaban esa llegada del Mesías, pues San Pablo distingue, ¿no? Lo que puede llamarse un tiempo fuerte, que es lo que conocemos el kairos, y sencillamente una vida del tiempo como un cronos, una sucesión de cosas que se van pasando. Pues todas las personas, a lo mejor que pueden estar imbuidas en un dejar pasar el tiempo sin darle mucho sentido, hay momentos en los que ha habido algo que les zarandea de tal manera que se plantean las cosas en serio. Y en la vida de una persona, pues esos momentos se dan con frecuencia en la juventud, que pues hay crisis y uno se plantea cosas, pero también se dan con frecuencia pues cuando con el nacimiento de un hijo, con la pérdida de un familiar, con la pérdida de un empleo, con cosas que de alguna manera trastocan la vida, digamos, que uno más o menos tiene montada y que hay que aprovechar esas circunstancias para hacer auténtico acompañamiento espiritual, aunque no lo estemos llamando así, ¿no? Es decir, y yo creo que, digamos, eso ya es lo que pues los sacerdotes solemos hacer, y vosotros que tenéis una experiencia de labor pastoral en las parroquias, primera línea, fructífera y estupenda, pues lo hacéis pues, sin cansaros, ¿no? Pero es como darse cuenta que no se pueden desaprovechar esos momentos, ¿no? Por eso, bueno, yo lo que diría es, si uno de alguna manera va con el chip de decir, bueno, tengo que tratar de acompañar espiritualmente a las personas en sus crisis de un modo progresivo, de un modo en que podamos ir creciendo en intensidad, y eso se va dando, ¿no? Y luego, pues en todo, ¿no? Yo diría que igual que tenemos estrategias pastorales, digamos,
colectivas, tener también estrategias personales, apostólicas personales, de trato individual de las personas, ¿no? Y saber a cada persona en qué momento de la vida estamos y del acompañamiento espiritual para poderlas tratar de un modo muy ajustado a la situación en la que se encuentran, ¿no? Y llevarlas como por un plano inclinado a cada persona en el nivel que esté y el paso que pueda dar por delante, ¿no? Y eso, pues yo creo que sin desaprovechar eso, van saliendo oportunidades. Más en concreto, pues no sé qué contestar porque ya es la parte del arte y eso cada maestrillo tiene su librillo y es también pues algo que se escapa a cualquier respuesta sencilla, ¿no? Muy bien. También Fernando Cerezo, también desde Vigo, tenía alguna pregunta. Fernando, le tienes que dar al audio. Ahí estamos. Buenos días y muchas gracias, Miguel. Vamos a ver, en parte José Alberto me quemó la pregunta. Se lo tendré en cuenta porque iba por ahí, pero entonces la enderecé hacia otro lado. No sé si es pregunta o afirmación, pero bueno, los gallegos somos así, ¿no? Entonces, la cosa es el tema del confesionario, por un lado. Yo por razones pastorales he tenido que viajar mucho, incluso ahora se están riendo, son mala gente. Por razones pastorales estoy en un tanatorio también y veo que hasta ahora hay un acompañamiento psicológico o hay una persona que acompaña ese tipo de, se ofrece. Entonces en los viajes sí que he visto, antes me extrañaba, ahora ya no me extraña tanto, que muchas catedrales europeas o ciudades grandes de Europa, por un lado diríamos no se usaba el confesionario, pero aparecía como una especie de ubicación determinada, pues un sacerdote que estaba dispuesto a oír a la gente. Entonces, bueno, la pregunta, primero es la afirmación o la pregunta. Pienso que parte puede ser la respuesta a Alberto, es decir, la necesidad de estar localizable el sacerdote durante el día, confesionario o llamémosle donde sea, de tal manera que uno sepa, es verdad que el móvil ahora suple esto, pero hay gente que viene tipo Nicodemo y necesita hablar con un sacerdote sin conocer al sacerdote, ¿no? En fin, en el fondo, ves que no he preguntado, pero estoy afirmando, pienso, un sitio y un tiempo y después que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, en fin, disculpa tanto rollo, pero es un poco así. No, estoy plenamente de acuerdo, me parece una observación muy, muy oportuna y muy bien traída, por supuesto. Yo os quería hacer una pregunta a ti, no sé cómo se dice. A veces te encuentras con gente que se vuelve apóstol. Como bien decías antes, quizás por alguna circunstancia especial. El otro día me contaban aquí en Torrecilla de una señora que viene con un viaje de estos que montan en varios países para ancianos, para llegar a la tercera edad, y que de repente dice, me quiero confesar, la que iba a guiar el viaje que hay que irse, que me quiero confesar, que hay que irse, que así se produce un forcejeo y esta señora al final se confiesa. Hay que en principio que ir la cosa hasta que al cabo de los 2 meses viene un grupo entero de unas 30 personas y cuentan una historia. Y cuentan la historia de decir, mira, mi madre vino aquí a confesarse, nuestra madre vino aquí a confesarse, nos reunió a todos, ella era muy mayor, a los 2 días de venir, os tengo que comunicar algo. Estoy muy contenta porque me he confesado después de hace un montón de tiempo, me he confesado, estoy muy contenta y simplemente tenía la necesidad de comunicárselo a mis 6 hijos. 6 hijos que luego se lo comunicaron a los nietos, etc. Y los otros días murió. Y eso provocó la conversión de toda la familia, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo hacer que la gente que viene a nosotros se convierta también en apóstoles? Que tengan la preocupación de acercar almas a Dios, aunque sea simplemente comunicando su experiencia, oye, o dándose cuenta que a mí esto me ha venido muy bien, a esta otra persona también le va a venir muy bien. Bien, pues hombre, yo creo que ahí
Lo que yo diría, digamos, en el ámbito teológico es, ahí la acción es la del Espíritu Santo. Y todos tenemos experiencia también como sacerdotes, que a lo mejor la persona a la que hemos acompañado con más empeño y vemos que no, parece que no termina de responder, y en cambio otra persona que un poco sin esperarlo de pronto, ¡pum!, como la anécdota que has contado, se da una transformación allí profunda, ¿no? Entonces, el protagonista es el Espíritu Santo y por eso lo primero es la oración y lo primero es, pero luego también, de alguna manera, ser conscientes de la relevancia que tiene esa mediación humana, ¿no? que dejando todo el protagonismo del Espíritu Santo no rehúye su misión de instrumento dócil, fiel, eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la cuestión también es, bueno, cuando la persona da la oportunidad, abre un poco, aunque sea una rendija, el ventanuco de su intimidad, tratar de meter allí la luz de Dios, o sea, que se dé cuenta verdaderamente de que lo que está anhelando es el rostro de Jesucristo, ¿no? Y no conformarse con pues salir al paso con alguna una cosa, digamos, espiritual que se le pueda decir y quede allí, ¿no? Sino entrar y luego seguir, porque también muchas veces, digamos, claro, las conversiones se cuentan como el momento grande de la conversión, pero ese momento de la conversión ha sido precedido siempre por otros momentos pequeños que a lo mejor incluso la persona que los está viviendo no los percibe con toda claridad, pero que han ido preparando esa conversión. Y están sucedidos por otros momentos que quizás no tuvieron ese impacto tan fuerte, pero que han asegurado la perseverancia en esa nueva vida. Por eso que no fijarse quizás tanto en el momento llamativo de la conversión, que eso es pura gracia de Dios, sino en esos momentos de preparación de la conversión y de que siguen a la conversión y en los que allí la perseverancia del sacerdote, muchas veces contra viento y marea, porque las dificultades del ambiente son grandes, pueden marcar una diferencia, ¿no? Yo ahí lo que diría es si lo que ha predicado siempre la Iglesia y los últimos papas han puesto tan de relieve, ¿no? Situar a Jesucristo en el centro. Ahora, ¿cómo hacer que la persona descubra el rostro de Jesucristo? Ahí ya lo de antes. Cada maestrillo su librillo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya se acaba el tiempo, no hay más preguntas. Lo dicho antes, sugerencias de temas que pueden ser del santo, de invitados, para otras sesiones, pues se agradecen, ¿no? Y así, ojalá el año que viene podamos montarlo con un tema más presencial, pero yo creo que el tema también de podernos comunicar con otros sitios, con otros lugares, es muy interesante. Muchas gracias a todos y que es el año de San José, que San José nos acompañe y gracias. Muchas gracias por vuestra paciencia también. Gracias a todos.